Estos conflictos se dan sistemáticamente en el tiempo, desde los 90, de que el Estado neoliberal pensó que, los gobernantes de ese momento pensaban que había que achicar el Estado. Entonces aparece la figura del trabajador monotributista, que se utiliza de manera muy vasta. En principio era para cubrir reemplazos, para cubrir situaciones eventuales, y terminó siendo un trabajador permanente y coexistente con las plantas permanentes a lo largo de los años. Bueno, con todos los perjuicios que eso genera, ¿no? En realidad es muy ingrato y muy injusto, inclusive para los trabajadores que somos de planta, nos pone en una situación de mucha solidaridad, porque hay que pensar que los trabajadores que somos monotributistas no gozan de ningún derecho, los contratos a veces se les tienden y a veces se cortan, pierden continuidad, y no porque los servicios dejen de funcionar, sino porque hay una decisión que define que no siga un trabajador determinado, no tienen derecho a licencia, se tienen que pagar sus propios aportes, se tienen que pagar su jubilación, su obra social, su seguro, y ganan muchísimo menos que un trabajador de planta, a pesar de tener que hacerse cargo de los aportes. Entonces toda esa desigualdad que se da, esa falta de equidad, obviamente genera situaciones primero insólitas en algún sentido, y después absolutamente incómodas para todo el mundo. ¿De cuántos trabajadores estamos hablando afectados por esta situación? Y estamos hablando de decenas, entre 50 a 100 trabajadores, algunos permanentes, otros transitorios, pero que tienen que ver con esta cuestión de que el Estado no cubre las vacantes. Y cuando amplía servicios, lo amplía sobre la base muchas veces de trabajadores monotributistas. Entonces, de un pasaplanta que se dio hace algunos años, hoy estamos otra vez exigiendo lo mismo, pero porque no puede ser que los servicios se sostengan y que el derecho a la salud se sostenga sobre la precarización del trabajador. Bueno, lamentablemente es una situación, una problemática que se acentúa, se profundiza, sobre todo ante la crisis económica que atraviesa el país. Sí, la diferencia que hay entre un salario de un trabajador de planta permanente a un trabajador contratado es aproximadamente del 47-50%, es mucho. Y con lo difícil que está todo hoy en día se complica bastante, ya que, como decía Daniel, este trabajador contratado también se tiene que pagar su monotributo, su seguro, su obra social, y muchas veces no se garantiza la continuación de ese trabajador en el servicio. En ese sentido, desde ATE, ¿cuál es el plan de lucha a impulsar? Por el momento, que la comunidad esté al tanto de la situación de los trabajadores, dar a conocer cuál es la condición de trabajo, y bueno, hay una movilización a la Casa de Gobierno en Rosario, el 18, si no me equivoco, 16. El 16. Así que bueno, vamos a estar movilizándonos hasta allá para reclamar justamente el pase a planta, el aumento salarial y que la situación mejore. Bueno, una situación justamente que excede a la ciudad de Villa Constitución y que se replica en otros puntos de la región. Totalmente. Nosotros, si bien cada caso tiene su particularidad, porque los montos que paga cada lugar difieren muchas veces, que eso también tiene que ver con esta misma política de gobierno provincial, que ni siquiera equipara los salarios de todos los trabajadores. O sea, no solo no nos equipara a nosotros como planta permanente con un monotributista. El monotributista, a su vez, que cobra el 50% de lo que gana un trabajador de planta, no es lo mismo en el hospital de Villa que a lo mejor en el hospital de Carcarañá. Por ejemplo, para dar un ejemplo, un trabajador de servicios generales, un trabajador de limpieza del hospital de Carcarañá gana 800 pesos por 6 horas. El trabajador de Villa gana 610 por 8 horas. O sea, hay una diferencia muy grande, y entonces esto obviamente que no es una situación local, que tiene sus aristas locales, y que tiene discusiones que venimos dando hace puertas para adentro. Por eso recién ahora salimos a la comunidad, hace varios meses, desde el último aumento que contempló al trabajador de planta un aumento de 48% aproximadamente, y al trabajador monotributista un 18% de aumento, porque no contempló toda la inflación del año. Entonces, en ese sentido, si bien la problemática no es local y es provincial, también tiene sus aristas locales, porque justamente vemos la diferencia que hay con otros lugares. Quiere decir que las negociaciones locales también tienen que ver en esto. Justamente ante esto, y bueno, un poco concatenado con lo que hablábamos, ¿cómo se evalúa la actual gestión del director de este hospital? No, en general hemos avanzado mucho en muchos temas.
se han hecho selecciones, a pesar de que ha habido dificultades, que no han salido perfectos, han sido buenas en el sentido de que las selecciones de personal y que no sean a dedo es un avance. No es lo ideal porque nosotros tenemos un decreto que es el 522, que es provincial, y en esto también falló el Estado provincial porque los escalafones de la gente que concursó no terminaron siendo definitivos. Este es un reclamo que viene sosteniendo ATE ya hace 3 años y todavía no ha habido respuesta. Pero bueno, hay una instancia de diálogo, se ha mejorado, los gestores actuales han intentado solucionar algunas cuestiones financieras, pero bueno, independientemente de esto, nosotros nos referenciamos todo el tiempo con ellos, nos diligenciamos con ellos porque son la primera instancia de ese gobierno provincial, tampoco es que son agentes externos. Entonces, estamos tratando de trabajarlo con ellos, porque no queremos que sientan que son parte ajena, sino que son parte importante en esto y en la solución del conflicto. Y bueno, se va trabajando, lo que pasa es que se han dilatado mucho los tiempos. Nosotros estamos hablando de que pasó 1 año desde el último aumento, y si bien el pase a planta puede demorar porque hay que pensar en un decreto, en una ley, no podemos seguir permitiendo las condiciones de trabajo que tienen los trabajadores. Bueno, en ese sentido, la solidaridad con los trabajadores monotributistas. Sí, totalmente. De parte de los compañeros de planta permanente, apoyando todo el tiempo al trabajador contratado y bueno, bancándolo en esta situación por las que están pasando.